Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? ¿Sí? ¿Quieren ser más parecidos a Jesús? ¿Sí? Bien, bien. Espérenme un poco. Voy a buscar algo y vuelvo. Les quiero preguntar ahora, ¿cuántos quieren ser más como Jesús? Porque ¿qué llevó Jesús? La cruz. La cruz. Entonces, parece que ya no es tan fácil, porque esta cruz significa algo. ¿Qué significa la cruz para ustedes cuando ven una cruz, no? Muerte, claro. ¿Quiénes morían en la cruz? Gente que colgaba, que sufría, ¿no? En ese caso era un castigo de la época, pero sabemos que en una cruz Jesús murió por nuestros pecados. Así que Jesús nos va a decir en el pasaje bíblico de hoy que si queremos seguirle, necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar una cruz y seguirle. Así que, bueno, quiero que me acompañes a orar. La palabra del Señor tiene algo para nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque estamos reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que ya venció en la cruz, venció la muerte. Señor, y sabemos que tu llamado es radical para nuestras vidas. Es un llamado serio, es un llamado que tiene reflejos para toda la eternidad. Y no queremos responderte con liviandad, sino que queremos considerar el costo de lo que significa seguirte. Espíritu Santo, guíanos, guíanos. Aquí está nuestro corazón, nuestra mente, y haz lo que quieras hacer. Papá, somos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me pasó algo interesante. Yo venía con la cruz y me cruzó una señora y me dice, sos como Jesús, ¿no? Y yo le dije, sí, bueno, algo así. Me dice, y nos pusimos a charlar y ella me dice algo que yo venía pensando en el colectivo. Ella me dice, en realidad todos tenemos una cruz. Y yo le digo, sí, es verdad, solamente que la mía se ve, pero todos cargan con una cruz, ¿no? Vale decir, alguna situación difícil, algún desierto en su vida, alguna situación compleja que haya pasado o que uno esté pasando también, ¿no? Porque también hay temporadas en la vida. Entonces, esto nos da mucho que hablar, porque el Señor sí tiene algo que decir con respecto a la cruz de cada uno de nosotros. Y la cruz es central en el Evangelio. Si nosotros sacamos la cruz, no hay Evangelio, ¿sí? Porque el Evangelio se trata de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa muerte fue en una cruz. Muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Así que es mucho más popular en algunos círculos, digamos, que se hable no tanto de la cruz. Por eso este mensaje de hoy día es lo contrario, es poco popular. Es poco común escuchar que vas a sufrir como cristiano. Pero si sacamos la cruz, no hay evangelio. Es más popular escuchar cosas como, ven y recibe tu milagro, ¿no? Descubre que en vos hay un campeón. Para de sufrir, que fue el lema de una conocida, bueno, dejemos ahí. Ven a la iglesia, es una experiencia única, ¿ya? Entonces, no quiero decirles o comunicarles con esto que Dios no quiera que nos vaya bien. Sí, Dios quiere que nos vaya bien en la vida, ¿no es cierto? Dios es nuestro proveedor, es nuestro sustentador, Él quiere que crezcamos, pero ¿qué pasa cuando nosotros sacamos a Dios del centro y ponemos al ser humano en el centro? Eso ya no es cristianismo, eso es humanismo, cuando el ser humano está en el centro. Y el Evangelio se trata de la gloria de Dios. Y nosotros somos invitados a participar de esa gloria a través de muchos sufrimientos. Así que, si sacamos la cruz, ojo, porque en algunos lugares, en vez de encontrar la cruz, vas a encontrar algo así como la lámpara del genio, que vos frotás y pedís a Dios como si fuera Santa Claus. Y no,
No es así. Así que cuando el Señor nos llama a tomar la cruz, es porque su llamado es radical. Aquí hay una imagen que te está preguntando, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a tomar esa cruz y a seguirle? Yo solamente quiero que vayamos al texto bíblico, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesús dice en Marcos capítulo 8? Y quiero que hagamos eco y reflexionemos y meditemos en que Jesús dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si quieren ir buscando en Marcos 8, mientras lo buscan, yo les quiero contar ¿qué pasó con los apóstoles? Pedro, según la tradición, murió crucificado al revés. Andrés también murió, según la tradición, crucificado. Agonizó varios días mientras predicaba. Santiago el Mayor fue decapitado. Juan el Bautista fue decapitado. Felipe fue crucificado. Bartolomé fue desollado vivo. Tomás fue atravesado por una lanza. Mateo fue atravesado por una espada. Santiago fue apedreado. El primer mártir Esteban fue apedreado también. El apóstol Pablo, cuando describe sus dificultades, dice que le dieron 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas lo golpearon con varas. Una vez le tiraron piedras. Una vez naufragó. Sufrió peligros en los ríos, de ladrones. Y me detengo ahí porque sigue describiendo, ¿no? Pero, wow, qué fuerte es este llamado. Porque hace sentido entonces que Jesús está diciendo, toma tu cruz. Le estaba diciendo a sus discípulos. Y a nosotros también nos está diciendo eso. Así que vamos a leer desde el versículo 31. Dice que Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. ¿Ya? Hasta el momento Jesús no les había anunciado que Él iba a sufrir, y así tan explícito, ¿no? Esta es la primera vez. En el Evangelio de Marcos se ve que Jesús va a repetir esto 2 veces más. O sea, hace 3 veces un anuncio claro de que Él va a morir y va a resucitar. Dice, verso 32. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero Él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Quiero que nos detengamos ahí. Esto lo dije en un mensaje pasado, pero vale la pena repetirlo, ¿ya? Aquí hay una imagen muy espacial de lo que está sucediendo. Es decir, que Jesús está con sus discípulos, ¿sí? Les está hablando, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, y de entonces viene Pedro y lo lleva aparte, ¿no? Supongan que Pedro me está llevando aparte y dice, no, Señor, eso no te acontezca, no. Y ahí el texto dice que Jesús, volviéndose, le dice a los discípulos, ¿sí? O sea, es como que Pedro le hubiera agarrado a Jesús y se lo hubiera llevado aparte, ¿no? Y Jesús se da vuelta y les dice entonces lo siguiente: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que quiero que vayamos a analizar el texto bíblico, ¿sí? La frase típica, un texto fuera de contexto es un pretexto. Muy bien, se la sabían. Entonces, hay un contexto general del Evangelio de Marcos, que lo vamos a ver a través de unas imágenes. Jesús hace un llamado en el capítulo 1 al seguimiento. Llama a Simón, su hermano Andrés, y a otros 2 hermanos que después dice los llama como los hijos del trueno, ¿no? Que es Jacobo y Juan.
Y el texto original, si uno lo tradujera literal, por decir, les dice Jesús, ven detrás de mí, ¿ya? Que las Biblias traducen como sígueme. Pero Jesús les está diciendo, ven detrás de mí, ¿ya? Y eso hacía referencia a una tradición de cómo se seguía a un rabino en esa época. Se le seguía sus pisadas, se seguía desde detrás. Es decir, que querías ser como el rabino, querías caminar donde él camina, hacer lo que él hace y tener la pasión que el rabino tenía. Seguir a Jesús era seguirlo en todo. No solamente saber lo que él sabe, sino que tener esa pasión. Entonces, más adelante, en el capítulo 2, llama a Mateo y le dice, sígueme, ¿ya? Aquí sí usa otra palabra que significa eso, significa sígueme. Capítulo 2. Después, el capítulo 3 dice que llama a los 12, ¿ya? Es como que se van sumando de a uno, ¿ya? Y en el capítulo 3 ya les dice que él llamó a 12 y los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, dice el texto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? En el capítulo 6, ya que ellos estuvieron con Jesús, vieron lo que él hacía, ¿no? Tomaron ejemplo, siguieron a su maestro. Entonces Jesús, ya como viendo que estaban aprendiendo, porque los había llamado para estar con él y para enviarlos a predicar, entonces en el 6 los envía a predicar, ¿no? Lo que es buenísimo porque ellos ponen en práctica las obras de Dios. El foco central está en el reino de Dios, el horizonte del reino de Dios, de la manifestación de Dios, del poder, de la sanidad, ¿no? Jesús reprende un montón en el Evangelio de Marcos. Sana también enfermos. Y entonces llegamos al capítulo 8, en donde Jesús vuelve a decir esta frase, seguirle desde detrás, ¿ya? Entonces, cuando vamos al texto bíblico que nosotros acabamos de leer, Jesús le dice a las multitudes lo siguiente, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿ya? Antes había dicho él volviéndose y mirando a sus discípulos, ¿ya? Entonces, miren, esto les decía que es bien visual. Les decía que Pedro había agarrado a Jesús y se lo había llevado aparte, ¿no? Entonces Pedro se estaba poniendo como por delante de Jesús, ¿sí? Y cuando Jesús los había llamado a que lo siguieran por detrás, o sea, el que lleva el ritmo es Jesús, ¿no? Y entonces es muy interesante que Jesús, cuando le dice a Pedro, le dice, la Biblia lo traduce, quítate de delante de mí, Satanás, pero el texto bíblico original le dice algo así como literalmente, vuelve detrás de mí, ¿ya? Y que las Biblias traducen como quítate de delante de mí. Pero si uno va al original dice, vuelve detrás de mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba pensando no como piensa Dios, sino como pensaban los hombres, ¿ya? Quítate delante de mí, Satanás, le dice. Es decir, vuelve detrás de mí. ¿Dónde estaba el origen del llamado? Ven detrás de mí, le dijo a Pedro, ¿no? Entonces, es impresionante lo que está pasando acá. Y nos da un contexto precioso para pensar ahora que el llamado de seguir a Jesús es seguir sus pisadas. Y es volver al lugar del seguimiento. El lugar es seguir a Jesús desde atrás, seguirlo a su ritmo, a su manera, a su estilo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El camino, el destino es la cruz. Y si vamos a seguir a Jesús, entonces llegamos más adelante cuando Jesús se da vuelta en el verso 34. Ya se había dado vuelta, le había dicho a sus discípulos eso, y después llamando a la multitud, verso 34, y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, ¿ya? Y de nuevo, si uno va al texto, yo les digo eso del texto original porque tiene mucha riqueza que a veces en las traducciones no se alcanza a ver, pero está. Entonces, ¿qué le dice a la multitud Jesús? Le dice, usa una frase como un poco redundante, ¿sí? Si alguno quiere venir detrás siguiéndome, ¿ya? La estoy tratando de decir como de una forma media Tarzán, ¿ya? Pero en el fondo Jesús le dice a la multitud lo mismo. Si alguno quiere venir detrás de mí siguiéndome, ¿ya? O sea, de nuevo, para seguir a Jesús hay que seguirlo desde atrás. Entonces, seguir a Jesús es como seguir al pastor, ¿no? Seguir al pastor y seguir su voz.
Bueno, entonces ahora, ¿qué le dice la multitud? Si alguno quiere venir conmigo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso vamos a entrar ahí a pensar, ¿no? Venir detrás de Jesús, seguir a Jesús. Yo te preguntaba al principio del sermón, ¿cuántos quieren ser como Jesús? A ver, ¿cuántos quieren ser como Jesús todavía? Bien, bien, bien. Bueno, queremos ser como Jesús. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era chico, mi hermana era adolescente, yo chico digo 9 años, ya, 9, 10 años. Mi hermana ya tenía como 15 y mi hermana tenía como sus novios. Entonces, lo que a mí me pasaba, que yo era chico, admiraba mucho a los novios de mi hermana. Entonces, por ejemplo, mi hermana venía con un novio metalero, ¿ya? Y que se vestía así como con ropa más negra, con las remeras de los grupos Metallica y todo. Y adivinen qué me pasaba a mí como niño. Me ponía metalero también. Me ponía a escuchar Metallica. Bueno, ¿por qué? Porque admiraba, ¿no? Quería seguir como ese modelo. Buscaba un modelo, ¿no? Después mi hermana al tiempo venía con un novio que era hip hopero, rapero, ¿no? Y ese novio escuchaba música. ¿Y yo qué hacía? Me pasaba de ser metalero a ser... Sí, y el pantalón más abajo. Bueno, ya no tengo ese estilo. Ya, pero es como que hay un modelo, ¿no? Entonces, digo esto, es un ejemplo muy pequeñito, pero no se compara con realmente... Ahora el modelo es Jesús, ¿sí? Entonces, seguirle tiene un destino. Y ese destino es la cruz. Bueno, entonces, ¿qué significa esto tan enigmático que está diciendo Jesús? Hay 3 cosas aquí. Negarse, tomar la cruz y seguirle. ¿Ya? No es fácil, ¿ah? Porque esto es como un proceso. Aquí está la cruz. Si yo quiero tomar la cruz, ¿cuál es el paso número 1? Negarse. Si yo voy a tomar la cruz, primero... Bueno, 2 opciones. 1, me puede dar pereza, decir, no quiero tomar la cruz. No quiero. O sea, para tomarla necesito decir, no, la voy a tomar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Puedo tomar la cruz, ¿ya? Pero no voy a saber qué hacer con la cruz si no sigo a aquel que venció la muerte en una cruz. Entonces tampoco me puedo quedar solo acá. Tengo que seguirle. ¿A dónde va Jesús? ¿Qué hace Jesús con su cruz? ¿Qué hizo Jesús con su cruz? ¿Cómo Él soportó las dificultades? ¿Cómo Él soportó que lo trataran mal? ¿Cómo Él soportó todo lo que soportó? Porque ese es mi modelo. Entonces yo lo sigo a Él. Porque Él me dice que lo siga por detrás. Entonces negarse. ¿Qué significa negarse? ¿Cómo Jesús se negó? Más adelante Marcos nos da una pista. Marcos 10:44. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, hay una conexión, ¿no? Él va a dar su vida en rescate por muchos, pero mostró un ejemplo, servir, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decirte es con respecto a que seguir a Jesús y negarte a ti mismo significa también servir a tu prójimo. ¿Alguien sabe quién es Simón de Cirene? ¿Quién fue? Sí. Claro, a Simón de Cirene nos dice Marcos 15 que, nos dice que lo obligaron a llevarle la cruz, ¿ya? O sea que una persona ayudó a la otra a llevar la cruz. ¿Sabes que hay hermanos alrededor tuyo que están cargando con cruces difíciles, con situaciones familiares, están cargando con situaciones personales, ¿no? Y necesitan una mano que diga, ¿sabes? Oremos juntos por esto. Yo quiero ayudarte también, yo quiero servirte, quiero ser como Jesús, quiero negarme a mí mismo, quiero servirte. También quiero entregar mi vida por vos. Quiero ser como un Simón de Cirene para tu vida. Así que cuando te negas a ti mismo, también es porque querés que otro crezca, ¿no? Filipenses 2 dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
siendo semejante a los hombres, y entonces sufrió una muerte, y una muerte de cruz. Ahí está. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, ¿no? Se ve, ¿no? Primero es descendente y después es ascendente. Entonces, negarme a mí mismo significa también servir a mi hermano. Porque cuando seguimos a Jesús, ¿lo seguimos solos o no? ¿Cuántos seguían a Jesús? Sabemos que incluso hay un círculo de intimidad, ¿no? Había 1, 3, 12, después había muchas mujeres que servían, dice, después unas multitudes, ¿no? Entonces Jesús está dejando claro esto a las multitudes, porque les está diciendo a todos esto. Entonces, ¿qué significa para vos negarte a ti mismo hoy? Me gustaría que pienses en una persona que esté cerca tuyo, algún familiar o algún amigo. Incluso si querés escribirlo ahí o una nota mental, acordarte de esa persona, mandarle un mensajito hoy día. Che, ¿cómo va esto que me contaste la otra vez? O ¿cómo va tu familia? ¿Cómo va esa lucha? ¿Cómo va eso? Quiero también servirte. Bueno, ¿qué pasa después de negarse? Jesús dice, si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres? Entonces, ¿qué es lo contrario de morir a uno mismo? Lo contrario sería hacer lo que yo quiero hacer. No morir, sino que hacer la mía propia. Porque ¿sabes qué? La tentación de Satanás no es haz mi voluntad. ¿Sabes qué dice Satanás? Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Así se escucha en el jardín del Edén, ¿no? No moriréis, sino que ciertamente sabe Dios que cuando coman del fruto serán abiertos sus ojos y serán como dioses. Los está invitando a hacer la voluntad de ellos, porque el fruto era agradable a los ojos, dice la Biblia. Entonces, Satanás no dice, oh sí, haz mi voluntad. Satanás te dice, haz tu voluntad. Satisface tus propios apetitos. Lleva adelante ese enojo. Dale rienda suelta a esa tentación, ¿no? Haz tu voluntad. Haz lo que vos querés hacer. Vos dale. Eso es lo contrario de tomar tu cruz. Las cruces son para morir en ellas. Entonces, morir en una cruz es ese acto de entrega, ¿ya? Tu entrega no viene por sentir entregarte, ¿ya? Es decir, mucha gente dice, no me acerco a Dios porque no siento todavía entregarme, todavía no. Mucha gente no se anima a ir más allá y a madurar en su vida espiritual porque todavía están viviendo bajo la idolatría de las emociones. Y esto también el Señor como que fuertemente me ha estado hablando eso y me lo sigue hablando todavía. No se trata de vivir por tus emociones, ¿ya? Porque esa decisión viene de la voluntad. Viene una decisión de seguir a Jesús. Y te quiero poner un solo ejemplo. Solo uno. Piensa en Jesús en Getsemaní, ¿ya? ¿Qué le dice Jesús al Padre en Getsemaní? Si quieres, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la Biblia nos dice ahí en Mateo 26 que su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces, si hubiese sido por sus emociones Jesús, hubiese llegado hasta ahí. Hubiese dicho, Padre, ¿sabes qué? No, hasta aquí nomás llegamos y no voy a ir a la cruz. Pero no fue eso. Tuvo una lucha. ¿Luchaste con Dios alguna vez? Jesús luchó y tuvo una entrega. Antes de morir en la cruz ya estaba luchando en el jardín. Incluso la Biblia dice que 3 veces fue a orar y después volvió y vio a sus discípulos durmiendo. Les decía, no, quédense aquí, velen conmigo. Volvió a orar. Estaba luchando, volvió y estaban los discípulos, seguían durmiendo y después volvió a orar al jardín. Bueno, así es nuestra lucha a veces. Tu lucha va a ser muchas veces como la de Jesús en Getsemaní.
Vas a tener que volver a la oración. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero esa lucha es por tener una entrega radical. Y la lucha más grande que vas a tener en tu vida ni siquiera es contra Satanás. Ni siquiera es contra este mundo. ¿Sabes cuál es la lucha más grande? Contra tu propio corazón. Para tener una entrega radical. Porque si llegas a tener una entrega radical, sos como Jesús. Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Sinceridad con Dios. Dios, me siento así, me siento triste. Pero no solo eso. También, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús entonces toma una decisión de fe. Entonces no nos movemos por emociones, nos movemos por convicciones. Entonces va a ser difícil perdonar a esa persona que a lo mejor te hizo daño. Y si vos esperás sentir el perdón, no va a llegar nunca. Pero si caminas en fe y decís, vas a ese jardín de Getsemaní, vas a decir, Señor, me cuesta perdonar a esta persona. Señor, tengo una lucha. Estoy luchando por entregarme, para ser más como vos, para tomar mi cruz y para poder perdonar a esa persona. Y que no puedo, Dios, me cuesta, ayúdame. Pero ¿sabes? Estoy tomando una decisión, Padre, no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad. Si fuese por mí, no quiero, pero voy a la cruz. Y decido en fe, Dios, no en mis fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo, y no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús, decido en fe perdonar a esa persona, aún si no lo siento. Y después las emociones van a empezar a seguir a tu fe, pero la fe va por delante, no por detrás. Buenísimo. Entonces, hay que ir al jardín de Getsemaní como Jesús. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, niéguese, tome su cruz. Tom Cruise, no se olviden. Tome su cruz y sígame. ¿Y qué pasa cuando seguimos a Jesús? Que nos dice, para venir detrás de Jesús, para seguir sus pisadas y seguirle, ¿ya? Entonces, nos dice 1 Pedro 2:20, un texto muy lindo que habla de seguir sus pisadas. ¿Cómo seguimos sus pisadas? Se ve la imagen, ¿no? Hay una imagen ahí, seguir sus pisadas, es ir detrás. Jesús le había dicho a Pedro, ven detrás de mí. ¿Qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos, ¿sí? Así que seguir sus pasos. 2 cosas antes de clarificar un poco más y acercándonos al final. Hay distintos tipos de sufrimiento y yo sé que este tema del sufrimiento es muy grande. No se puede agotar en un solo mensaje, ¿no? De hecho, no se puede agotar en muchos mensajes. Y quizás hay gente que está sufriendo mucho ahora, ¿sí? Y a lo mejor junto a esas personas lo único que cabe es estar. Porque la persona que sí conoce ese sufrimiento es Jesús. Porque Él sufrió por todos nosotros. Hay mucho que decir que es sufrimiento, pero aquí este texto dice que hay 2 tipos de sufrimiento, ¿ya? Hay uno que dice que no tiene mérito sufrir si es por causa de algo malo que hiciste, digamos, ¿no? Pero sí hay mérito, dice, en el sentido de que si aguantas el castigo por hacer el bien, ¿ya? Porque Cristo sufrió por nosotros, para que sigamos sus pasos. Yo te estaba diciendo al principio de este mensaje que cómo murieron los discípulos. Pedro crucificado, Andrés crucificado, Santiago decapitado, Juan el Bautista decapitado, Bartolomé desollado, Tomás con una lanza, Mateo con una espada, Santiago apedreado. Ahora, hay como una pequeña distancia cultural porque nosotros no nos persiguen físicamente, ¿no es cierto? Por lo menos ahora, en este país y en este tiempo. Lo que no quita que pueda existir eso en un futuro. Pero ¿qué significa entonces para nosotros seguir a Jesús si es que no nos persiguen
Porque en otros lugares sí, para seguir a Jesús tenés que literalmente dejar tu familia. O mejor dicho, en países musulmanes cerrados, digamos, si un miembro se convierte en la familia, esa persona tiene que literalmente es echada por la familia. O sea, hay un tema re difícil. Y esa persona está dispuesta a tomar el costo de seguir a Jesús, que significa dejar su familia. Es re fuerte eso. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a eso? Si el costo fuese así de alto. Es durísimo, ¿no? Pero, ¿sabes? Que sí podemos seguir a Jesús, aun cuando no estemos siendo perseguidos o martirizados. Sí podemos seguir a Jesús haciendo una diferencia en nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Están todos los compañeros hablando acerca de hacer algo medio turbio, ¿no? ¿Y vos cómo podés seguir a Jesús ahí? No, muchacho, discúlpeme, no es la ética con la que yo me muevo, yo me abstengo de esa decisión ahora, ¿no? ¿Qué te está mostrando Dios? ¿Cómo puedes seguir a Jesús en tu familia? ¿A quiénes es más difícil hablarles de Jesús? A la familia. Uy, ¿por qué será eso? Hasta la Biblia dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero también ahí hay que empezar a seguir a Jesús. Ahí. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios acerca de cómo seguirle a Él? ¿Cómo puedes tomar su cruz y seguirle en tu familia? ¿Qué te está mostrando Dios? Quizás cargar con esa situación familiar es pesada. Quizás la verdad es que no es agradable esa discusión familiar, ¿no? Que se está dando. ¿Cómo puedo seguir a Jesús? Porque está pesada esta cruz. Yo les contaba al principio que me encontré con una señora, aquí cerca, a 2 cuadras de acá. Y la señora dice, sí, pero ¿sabes qué? Esta cruz está cada vez más pesada, dice. Y ¿sabes qué? A veces se pone pesada la cruz. Incluso Jesús se le puso pesada la cruz. Por eso dijeron a un tal Simón de Cirene que se la cargara, ¿no? Pero el Señor sí tiene una palabra para tu vida. Déjate guiar por el Espíritu Santo, porque seguro que Dios te quiere usar. Y si eso implica hacer una acción, tomar un paso, alguna medida, anímate porque el Señor va contigo. Porque si Él te dice, sígueme, ¿quién va por delante? Jesús. Entonces, si vos decidís tomar una acción que Él te dijo que hicieras, ¿quién va por delante? Jesús. Y entonces vos no estás tomando tu cruz solo. Jesús va por delante. Y sabemos que Jesús venció la muerte. Y la muerte se manifiesta de muchas maneras. No solamente fue una muerte física, Jesús cargó el pecado de todos nosotros, o sea, una muerte espiritual. Entonces, cuando Jesús venció la muerte, trajo resurrección. ¿Y qué pasa con el sufrimiento? Porque esto, yo no les quiero hablar de esto de sufre porque sí. No es el mensaje. ¿Qué pasa después de la cruz? La resurrección. Hay vida espiritual. Entonces, Dios nos ha prometido una vida abundante, sí. Una vida abundante, porque cuando vos morís a vos mismo, Dios trae vida a esa situación, en tu trabajo, en tu familia o en el vecindario. Dios trae vida, Dios trae resurrección. Después de la cruz viene la resurrección. Entonces morir a nosotros mismos es el llamado a ser más como Jesús. 2 Corintios 4:17, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Entonces, cuando vos estás luchando, porque todos estamos luchando con algo, cualquier predicador que venga acá tiene unas luchas re fuertes. Cualquier persona que está sentada acá tiene luchas también re fuertes. Pasamos por temporadas también, ¿no? Hay temporadas de más luchas que otras y así, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando vos decidís seguir a Jesús, tomar tu cruz y negarte a ti mismo, es porque estás decidiendo responder al llamado de Jesús. Y yo sé que muchos hemos tomado una decisión por Cristo, pero ¿sabes qué? Y esto aparece en el Evangelio de Lucas. Hay una pequeña diferencia. En el Evangelio de Lucas Jesús dice, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día. O sea que seguir a Jesús es todos los días. Seguir a Jesús es todos los días. Te preguntaba al principio, ¿quién quiere ser más como Jesús? Ahora, ya que escuchamos esto, ¿cuántos están dispuestos a morir cada día a sí mismos
para ser más como Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a luchar contra ese orgullo que a veces te tiene ahí y que dice, no, es que yo quiero tener la razón de esto? ¿Cuántos están dispuestos a luchar contra esa falta de perdón? ¿Cuántos están dispuestos a luchar contra esa tentación que a veces te enreda, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a luchar contra esos fallos del carácter? ¿Cuántos están dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús? Porque si vos morís a vos mismo, te estás pareciendo cada vez más a Jesús. Y la gente va a empezar a decir, pará, vos no sos el mismo. Tu carácter está transformado. Ya no me estás respondiendo como antes. Ahora sos una persona que tiene más paciencia. Ahora sos una persona que lleva a la oración las cosas. ¿Qué te está pasando? ¿Y sabes qué? Tu sufrimiento es tu testimonio. Tu sufrimiento es tu historia de redención, no solo tuya, sino para alguien más. Y entonces Dios te quiere usar. ¿Te gustaría que Dios te use? Que Dios use tu historia, que Dios use incluso tus debilidades, porque Dios quiere hacerlo. Y Dios no eligió a seres humanos perfectos. Dios eligió a seres humanos comunes y corrientes como vos, como yo. Dios eligió a pescadores, un publicano, eligió gente del pueblo como nosotros. Entonces, si estás dispuesto a seguir a Jesús, yo te quiero invitar a que, si te acomoda, puedas cerrar tus ojos para que podamos responder a la palabra en oración. Y sabes que Dios, la Biblia dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que ese consuelo con que somos consolados podamos nosotros consolar a otros. Podamos nosotros también llevar una palabra de aliento a alguien más. Así que quiero invitarte a que tengas un momento con Dios, ahí donde estás. Comienza a responder al Señor como lo desees. Puede ser con una oración de sinceridad, decirle, Dios, esta situación, estoy luchando con esta situación. A lo mejor estás en tu Getsemaní ahora. Cuéntale al Señor. Aún quizás esta reunión va a terminar y ¿sabes qué? A lo mejor todavía vas a sentir el peso de la cruz, pero es porque Dios está formando el carácter de Cristo en tu vida. Entonces no dejes de luchar en oración, no dejes de llevar tus batallas a la oración, porque todas las batallas se ganan en oración. Jesús insistió 3 veces, no dejes de insistir, vuelve a la oración, vuelve hasta tener una entrega radical. Señor, en esta hora queremos tener una entrega radical. Queremos responder a tu llamado de seguirte porque tú nos amaste primero y tú no merecías ese castigo. Tú no merecías ese castigo, pero aún así, Señor, te entregaste por amor. Tan solo un momento más toma ahí para darle gracias a Dios por su sacrificio en la cruz por nosotros. Toma un momento más para darle gracias. La Biblia describe en el Antiguo Testamento ya los sufrimientos de Jesús. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Así que el más experimentado es el Señor Jesús. Qué grande es el llamado que tienes para nuestras vidas, Señor, de poder ser reflejos de la persona de Cristo Jesús y seguirle en sus pisadas. Enséñanos, papá, cada día más a seguir a Jesús.
necesitamos ser un reflejo, ser un espejo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente peso de gloria, Señor. Así que podemos decir como los apóstoles que se consideraron dignos, estuvieron gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Señor, si bien hoy día no nos persiguen, sí sabemos que hay muchos hermanos alrededor del mundo que están siendo perseguidos hoy y que muchos de ellos están dando sus vidas, Señor, su propia sangre, Señor, para el bien de testificarle a aquellos que no han escuchado del nombre de Jesús. Permítanos tener esa valentía también de vivir tu evangelio, Señor, y de no estar dormidos, papá. Si en algo estamos dormidos, Espíritu Santo, despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Despierta todo lo que pueda estar dormido en nosotros, no solamente en nuestras vidas, sino que también despierta tu iglesia, Señor. Despierta toda tu iglesia en Argentina, papá, que no nos quedemos cómodos ni conformados, Señor, con una sociedad que está lejos de ti, Señor. Nuestro corazón se entristece de ver a las multitudes como ovejas sin pastor, Señor. Pero sabemos que tú nos estás llamando a nosotros a vivir la misión. Señor, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué a cada uno de nosotros se está llamando a hacer? Papá, queremos responder a tu llamado con un rotundo sí, porque sabemos que tu llamado es radical y no hay términos medios. Señor, tu llamado es radical, es a seguirte, tomar nuestra cruz, o más bien marcharnos triste como el joven rico porque tenía muchas riquezas. Señor, queremos arrojar todo a tus pies y decir: no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies.